Esta es una historia original de GL Stories. Toda la escritura, edición y dirección de narración son hechas por mí. Estás a punto de escuchar algo creado con amor. El suave zumbido del aire acondicionado era el único sonido en el apartamento de Dion Reyes mientras terminaba de organizar su pequeña pero ordenada cocina. Las mañanas de domingo siempre eran iguales para ella. Despertar temprano, preparar una taza de café fuerte, limpiar el apartamento de arriba a abajo y disfrutar del reconfortante silencio de una vida que había construido cuidadosamente para sí misma. No era una vida emocionante, pero era pacífica. Y Dion había aprendido a valorar eso por encima de todo. A los 28 años era supervisora de departamento en Ovaris Corp, una empresa mediana de logística. Sus días eran predecibles. Trabajo, gimnasio, casa y la salida ocasional con sus dos amigos más cercanos. La previsibilidad significaba seguridad. La previsibilidad significaba no pensar en cosas que no podía tener, cosas que había enterrado hace 10 años, cosas como Lois Velasco. Dion se contuvo para no pensar más en el nombre, obligándose a concentrarse en doblar el paño de cocina con cuidado. No había pensado en Louis en semanas. La verdad es que no. Claro, a veces veía la cara de su antigua mejor amiga en redes sociales o en las noticias de la empresa, pero eran miradas fugaces. No el tipo de pensamientos dolorosos y absorbentes que solía tener. Louise se había ido. Louise se había ido. Eso era el pasado. Dion exhaló lentamente, anclada en el presente. Tenía todo el día libre y no planeaba hacer absolutamente nada más que cocinar, tal vez ponerse al día con el último drama que estaba viendo. Pero el universo tenía otros planes. Sonó el timbre. Dion parpadeó y dejó el paño a un lado. Nadie visitaba sin llamar primero. Se secó las manos en los pantalones cortos y caminó hacia la puerta, esperando tal vez una entrega o un vecino pidiendo ayuda. Cuando abrió la puerta, el mundo se inclinó. Hola. Lois Velasco estaba allí, enmarcado en la puerta, como si nunca se hubiera ido. A Dion se le cortó la respiración. Por un instante solo pudo contemplar el familiar rostro ovalado, el cabello castaño ondulado recogido en una coleta suelta, la sonrisa cálida y pícara que la había perseguido durante años. Louis era mayor ahora, más refinado, pero su presencia era la misma. Envolvía a Dion como un recuerdo del que no podía escapar. Louis, tartamudeó Dion. La sonrisa de Louis se ensanchó y ella dio un paso adelante arrastrando una maleta. ¡Sorpresa! He vuelto. Dion se quedó paralizado en la puerta. ¿Volver? ¿Qué? ¿Por qué? Louis ladeó la cabeza con ese brillo burlón en los ojos aún igual. ¿Puedo entrar o planeas tenerme aquí fuera como una vendedora a domicilio? Oh, lo siento. Dion se apresuró a retroceder dejándola entrar. Ductus, el apartamento de repente se sintió demasiado pequeño, demasiado íntimo. Cuando Louis entró, miró a su alrededor con aprobación, dejando la maleta junto a la puerta. Bonito lugar. ¿Sigue siendo un maniático del orden como siempre, Dion soltó una risa débil. ¿Tú? ¿De verdad que estás aquí? Louis se giró hacia ella entonces y por un segundo su sonrisa se suavizó. Sí, ha pasado mucho tiempo. 10 años. Dion tragó saliva con dificultad, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Los recuerdos de la universidad volvieron a la vida. Noches largas en su apartamento compartido. Louis llenando el aire. La forma en que se quedaba dormida junto a Dion sin ninguna preocupación en el mundo. Dion la había amado entonces, la había amado tanto que casi la destrozó cuando Louise se fue a estudiar al extranjero. Ahora estaba aquí de nuevo. ¿Pero por qué? Dion se obligó a hablar intentando sonar despreocupado. ¿Qué haces aquí? O sea, ¿no me dijiste que ibas a volver? Louise hizo una mueca tímidamente. Sí, lo siento. Fue un poco repentino. Mi padre me llamó para que me encargara de un gran proyecto para la empresa. Dijo que era hora de que demostrara mi valía. Ya sabes cómo es. Dion asintió lentamente. El señor Velasco era conocido por ser un hombre de negocios estricto y tradicional. Siempre había tratado a Louis más como a una protegida que como a una hija, incluso entonces. Esperaba, Louis dudó, mordiéndose el labio con ese tic nervioso tan familiar. Esperaba poder quedarme aquí solo un tiempo. ¿Sigues en el mismo apartamento, verdad? A Dion se le revolvió el estómago. Quédate aquí. Louise sonrió radiante. Como en los viejos tiempos. Solíamos ser las mejores compañeras de piso.
¿Recuerdas? Prometo que no seré una carga. Ayudaré con las tareas. Y el corazón de Dion latía tan fuerte que apenas podía oír. Quería decir que no. Quería proteger la frágil pieza que había construido para sí misma. Pero la expresión esperanzada de Louis lo hizo imposible. Por supuesto, dijo Dion en voz baja. Puedes quedarte. El rostro de Louis se iluminó por completo. Gracias, sabía que no me decepcionarías. Antes de que Dion pudiera reaccionar, Louis la abrazó con fuerza. Dion se tensó. El familiar aroma del champú de Louis inundó sus sentidos. Quería fundirse en el abrazo, pero se obligó a mantener la compostura. Cuando Louis finalmente se apartó, sonrió. Desempacaré luego. ¿Primero podemos ponernos al día? Te extrañé. A Dion se le encogió el pecho. Yo también te extrañé. Se sentaron en el sofá con tazas de café en la mano mientras Louis charlaba sobre los últimos años. Dion escuchaba en silencio, procesando solo a medias las palabras. No podía dejar de mirar a Louis y la curva de sus labios al hablar, la forma en que su cabello le caía sobre la cara, la suave arruga en su frente cuando estaba sumida en sus pensamientos. Era como si no hubiera pasado el tiempo. Entonces, dijo Louis de repente, interrumpiendo el ensimismamiento de Dion. ¿Y tú? ¿Algún cambio importante? ¿Una novia quizá? Dion se atragantó con el café. ¿Qué? No. Louis rió con los ojos brillantes de diversión. ¿Sigues soltera, eh? Esperaba que alguien por fin te robara. Dion se encogió de hombros forzadamente, intentando ocultar el calor que sentía. He estado liada con el trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Empiezas a parecerte a mi padre, bromeó Louis. Luego su expresión se suavizó. Me alegro de que estés aquí, de verdad me siento segura. Dion no se atrevía a responder. Esa noche Louis insistió en usar la habitación de Dion. Vamos, dijo tirando la maleta sobre la cama. Es lo suficientemente grande para los dos. Solíamos compartirla todo el tiempo en la universidad. Dion dudó en la puerta con el corazón en la garganta. La idea de dormir de nuevo junto a Louis era peligrosa, pero Louis ya estaba deshaciendo las maletas, tarareando suavemente, completamente ajeno a todo. De acuerdo, murmuró Dion. Louis levantó la vista y sonrió, y por un instante Dion se sintió de nuevo como si tuviera 16 años, perdidamente enamorado y completamente incapaz de detenerlo. Esa noche Dion yacía rígido en un lado de la cama mirando al techo. Louis dormía a su lado, respirando suavemente su calor irradiando a través de la manta que compartían. El corazón de Dion dolía con un anhelo familiar. Recordó las noches en la universidad cuando veía dormir a Louis, deseando poder quedarse en ese momento para siempre. Recordó los besos suaves y robados que le había dado en el pelo, la frente y los labios. Besos que Louis desconocía. Apretó los puños, obligándose a quedarse quieta. Pero su corazón susurraba la misma verdad que le había susurrado durante años. Todavía te quiero. Dion no tenía ni idea de cuántas horas dormía. Solo sabía que se despertó rígida, dolorida y completamente consciente del cuerpo cálido presionado contra ella. Louis. Dion abrió los ojos con cautela y de inmediato se arrepintió. El rostro de Louis estaba a centímetros del suyo, su respiración suave y constante, su brazo cubría holgadamente la cintura de Dion como si tuviera todo el derecho de estar allí. Los recuerdos de la noche anterior regresaron de golpe. Louis apareciendo en su puerta después de 10 años, trayendo consigo el torbellino del pasado. Louis pidiendo quedarse. Louis durmiendo en su cama como si nada hubiera cambiado. Todo había cambiado. Dion se quedó completamente quieto, con miedo de despertarla, con miedo de lo que pudiera salir si Louis la miraba. En cambio, se permitió mirar fijamente por un fugaz momento de culpa. Louis era incluso más hermoso de lo que Dion recordaba. Sus pestañas eran largas y suaves. Sus labios se separaron ligeramente mientras soñaba. Su cabello debía de ser de una manera que Dion quería tocar, alisar, memorizar. Dios estaba en problemas. Louis se despertó entonces y Dion cerró los ojos de inmediato, fingiendo dormir. Sintió que Louis se movía, la oyó bostezar suavemente y luego el peso del brazo se levantó. Aún así, Louis susurró con una risa en la voz. Duermes como un tronco. De Dion quiso protestar. Estaba despierta, pero mantuvo la respiración tranquila. Aún no estaba lista para enfrentarse a los ojos brillantes de Louis. Unos minutos después el calor abandonó la cama por completo y Dion finalmente abrió los ojos a la habitación vacía.
Para cuando Dion entró en la cocina, Louis ya estaba allí con el pelo húmedo por la ducha, tarareando suavemente mientras cocinaba huevos. Se veía tan cómoda que resultaba encantadora. «Buenos días», saludó Louis con una sonrisa radiante. «Preparé el desayuno. Espero que todavía te guste el desayuno frito». A Dion se le encogió el corazón. Claro que lo recordaba. «Sí, gracias», dijo en voz baja, deslizándose en una silla. Louis le puso un plato delante y se sentó enfrente, ya empanizando. «¿Qué planes tienes para hoy? ¿Trabajamos o te llevo a algún sitio divertido?» Dion parpadeó. «¿Diversión?» Louis la miró con cara de pocos amigos. «De no me digas que te has convertido en una de esas adictas al trabajo. Es domingo. Estamos haciendo algo». «Yo». «Louis, no». Dion titubeó ante la mirada juguetona de Louis. «Bien. ¿Qué quieres hacer?» La sonrisa de Louis se ensanchó. «Lo pensaré. Pero primero un café y luego me contarás todo lo que has estado haciendo». 10 años son mucho para ponerse al día. Dion asintió sin saber cómo explicar una década de silenciosa añoranza y supervivencia sin delatarse. Terminaron en el parque. Louis insistió después del desayuno diciendo que necesitaba aire fresco para despejarse antes de enfrentarse a la montaña de trabajo que le esperaba mañana en el RS Corp. Llevaba una chaqueta vaquera ligera y vaqueros rotos, con las gafas de sol puestas, luciendo exactamente como la chica tranquila y relajada que Dion recordaba. Dion caminaba a su lado con una sudadera sencilla y zapatillas deportivas, sintiéndose dolorosamente normal. «No has cambiado», dijo Louis de repente, rompiendo el cómodo silencio entre ellos. Dion la miró sobresaltado. «¿Qué quieres decir?» Louis sonrió metiéndole un mechón de pelo detrás de la oreja. «Sigues siendo tú. La misma energía serena, la misma voz suave. No se siente bien. Familiar». Dion apartó la mirada con el pecho apretado. «Supongo que simplemente seguí igual». Louis la empujó suavemente con el codo. «Eso no está mal». Encontraron un banco cerca del lago y se sentaron. Louis echó la cabeza hacia atrás disfrutando del sol mientras Dion contemplaba el agua ondulante con los pensamientos en un torbellino. Estar cerca de Louis de nuevo se sentía maravilloso y peligroso a la vez. Era como reabrir una herida que nunca había sanado del todo. Dion se giró y vio a Louis observándola con curiosidad. «¿Alguna vez piensas en los viejos tiempos?» «¿En la universidad?», preguntó Louis en voz baja. A Dion se le secaba la garganta a veces. Louis sonrió levemente. «Yo también. Lo extraño. Eras la única persona con la que podía ser yo misma. Eso significaba mucho para mí». A Dion se le encogió el corazón. Quería decir que lo eras todo para mí, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En cambio preguntó: «¿Por qué no me dijiste que volverías?» «Podría haberme preparado». «No lo supe hasta el último minuto», interrumpió Louis con voz un poco triste. «La idea de mi padre de preparación es bueno ninguna. Me llamó, me dijo que tenía vuelo al día siguiente y punto. Ya sabes cómo es». Dion asintió. Lo hizo. Louis se acercó más en el banco, su rodilla rozando la de Dion. «Me alegro de haber venido. Necesitaba, no sé. Necesitaba algo real». El pulso de Dion se aceleró ante la cercanía, ante la serena sinceridad en la voz de Louis. Estaba en un problema más grave de lo que pensaba. Esa noche Louis insistió en ayudar con la cena. Dion intentó protestar. Louis había estado trabajando en documentos del proyecto casi toda la tarde y Dion no quería cansarla, pero Louis no quería ni oír hablar de eso. «Vamos», dijo de pie junto a Dion en la barra. «Solíamos cocinar juntos todo el tiempo. Tú cortas, yo revolver. Trabajo en equipo». Dion cedió. Aunque se arrepintió casi al instante. Louis estaba demasiado cerca, rozándola cada pocos minutos mientras trabajaban. Se inclinaba sobre el hombro de Dion para probar la salsa, su cabello le hacía cosquillas en la mejilla y Dion casi soltaba la cuchara. «¿Estás bien?», preguntó Louis en un momento dado, riendo mientras Dion manipulaba torpemente la tabla de cortar. «Estoy bien», murmuró Dion, concentrándose en las verduras como si su vida dependiera de ello. Louis se inclinó, su voz era una suave broma. «Te estás sonrojando». Dion se echó hacia atrás mortificada. «Sé que no». Louis rió entre dientes y se apartó, claramente disfrutando.
El corazón de Dion latía tan rápido que pensó que iba a estallar. Más tarde, mientras estaban sentados a la mesa comiendo, Louis preguntó de repente, ¿alguna vez te arrepientes de no sé de enamorarte entonces? Dion congeló el tenedor a medio camino de su boca. ¿Qué? Louis se encogió de hombros con indiferencia, aunque su mirada era atenta. Siempre estuvimos juntos, de la gente solía burlarse de nosotros por ser como una pareja. Supongo que solo me pregunto qué habría pasado si lo hubiéramos sido. Dion se quedó paralizado. No podía respirar, no podía pensar. Louis sonrió suavemente. No te preocupes, solo estoy siendo sentimental. Supongo que últimamente me estoy preguntando muchas cosas. Dion forzó una risa que le sonó artificial. Sí, supongo que éramos muy unidos. Muy unidos. Louis bromeó con los ojos entrecerrados. Éramos inseparables. Me cuidaste como si fuera tu responsabilidad. Porque lo eras todo para mí, pensó Dion. Pero no lo dijo. En cambio, bajó la mirada a su plato sin apetito. Esa noche, en la oscuridad de su habitación compartida, Dion permaneció despierta escuchando a Louis respirar. Se estaba desmoronando. Era como volver a la universidad. La cercanía, las conversaciones nocturnas, las caricias casuales que quemaban la piel de Dion mucho después de que Louis se hubiera apartado. Solo que esta vez Dion no era una ingenua joven de 19 años. Sabía exactamente lo que sentía y sabía exactamente lo peligroso que era. Pero allí, tumbada con el brazo de Louis rozando el suyo bajo la manta, Dion no pudo evitar que su corazón susurrara las mismas palabras que había susurrado durante 10 años. Te amo. Dion se despertó esa mañana ya tensa, la luz del sol filtrándose suavemente a través de las cortinas, haciendo poco para calmar su corazón inquieto. Solo habían pasado 3 días desde que Louis se mudó y el apartamento ya se sentía demasiado pequeño. Sus emociones se estiraron como un alambre a punto de romperse. Louis, por supuesto, era completamente ajeno a ello. Vas a llegar tarde. La voz de Louis resonó desde la cocina, alegre y cálida. Dion se incorporó pasándose una mano por el pelo. Apenas había dormido, desvelada por el recuerdo persistente de las palabras casuales de Louis la noche anterior. ¿Y si hubiéramos sido como una pareja? Louis lo había dicho con tanta ligereza como si fuera un simple pensamiento, pero para Dion era el tipo de pregunta que podía destrozarla. Se obligó a prepararse rápidamente, poniéndose su ropa de trabajo habitual, pantalones negros, una blusa blanca impecable y una chaqueta azul marino. Segura, profesional, controlada. Cuando entró en la cocina, Louis estaba en la barra tomando café de la taza favorita de Dion, la que usaba cada mañana. ¿Estás usando mi taza?, soltó Dion sin poder contenerse. Louis levantó la vista sobresaltada y luego sonrió. Yo. Uy, lo siento, pero es la más bonita. Te traeré otra taza. No está bien. Dion la interrumpió demasiado rápido. Louis arqueó una ceja visiblemente divertida, pero lo dejó pasar. ¿Estás nerviosa esta mañana? Se avecina una semana larga. Dion murmuró algo evasivo mientras recogía su bolso. Louis la siguió hasta la puerta. Su energía radiante y natural. Te veo luego en el trabajo. De acuerdo. Tenemos que finalizar la propuesta del cliente. Y no te estreses demasiado. Lo haremos perfecto. Dion esbozó una sonrisa forzada. Sí, lo haremos. Al salir al pasillo, la mente de Dion ya estaba acelerada. La presencia de Louis en Orange Corp había sido un giro inesperado. Ahora trabajaban en el mismo edificio, a menudo en las mismas tareas. No había forma de escapar de ella, ni en casa ni en el trabajo. Y Dion no estaba segura de cuánto tiempo más podría mantener ocultas sus sentimientos. La oficina bullía cuando llegó Dion. Louis se había incorporado hacía una semana, pero su presencia ya había revitalizado el ambiente. Todos parecían atraídos por su personalidad alegre, su encanto natural. Dion, una de sus compañeras, Karen, se acercó sigilosamente a ella junto a la máquina de café. Así que tú y el nuevo jefe de proyecto son muy cercanos, ¿eh? Dion se puso rígido. Somos amigos de la universidad. Karen sonrió con complicidad. Amigos, porque sin duda te buscaba esta mañana. Y no sé si te diste cuenta, pero tiene a todos los chicos de esta planta en la mira. A Dion se le encogió el estómago. Lo había notado. Louis tenía un magnetismo natural, se reía con facilidad y charlaba con todos como si los conociera de toda la vida. Dion sabía que no era intencional, pero los celos aún la hervían discretamente.
En fin, continuó Karen, si estás soltera deberías tener cuidado. Algunos chicos ya están planeando cómo invitarla a salir. Dion forzó una sonrisa neutra y se marchó, pero las palabras le quedaron como una espina clavada en el pecho. Esa misma tarde Dion se encontró en la sala de conferencias con Louis y un pequeño equipo mientras revisaban la propuesta. Louis presidía la mesa irradiando confianza mientras describía la estrategia. Nos centraremos en soluciones logísticas personalizadas, explicó Louis señalando las diapositivas. Es nuestra ventaja sobre la competencia. Dion, ¿qué opinas? Dion parpadeó al darse cuenta de que Louis la miraba directamente. Todos los demás también se volvieron hacia ella. Estoy de acuerdo, dijo Dion rápidamente, obligándose a volver al presente. El enfoque personalizado nos ayudará a destacar. Solo tendremos que coordinarnos con el equipo técnico para agilizar el proceso. Louis sonrió radiante. Exactamente. Sabía que lo verías. El corazón de Dion dio un vuelco. La confianza de Louis, su sonrisa, era todo lo que Dion siempre había deseado. Pero al mirar alrededor de la mesa vio a uno de los asociados junior, un hombre alto llamado Isen, observando a Louis con abierta admiración. Apretó la mandíbula. Después de la reunión, Dion se quedó un rato guardando sus notas mientras Louis charlaba con Isen cerca de la puerta. Eres realmente impresionante, decía Isen en voz baja y cálida. La mayoría de los nuevos gerentes de proyecto aún estarían afinándose, pero tú dominas la sala. Louis rió levemente. Gracias, pero no podría hacerlo sin el equipo. Dion no quería oír más. Metió los papeles en la carpeta y se fue sin despedirse. Para cuando llegó a casa, Dion sentía una opresión en el pecho por la frustración. Odiaba la facilidad con la que los celos la consumían. Como las cosas más pequeñas, como que Louis hablara con otra persona, la hacían sentir invisible. Cuando Louis llegó una hora después parecía agotada, pero aún así logró sonreír. Hola, dijo en voz baja. Saliste de la oficina tan rápido. ¿Todo bien? Dion evitó su mirada, simplemente cansado. Louis se acercó escrutando su rostro. ¿Segura? ¿Has estado distante últimamente? Dion contuvo la respiración. Estoy bien, Louis. ¿En serio? Louis dudó, luego extendió la mano y apartó un mechón de cabello de la cara de Dion. El roce fue tan suave que le dolió el corazón. No tienes que guardártelo todo, ¿sabes?, dijo Louis en voz baja. Dion se quedó paralizada con la garganta hecha un nudo. Quería contárselo todo. Cuánto la había amado durante años. Cuánto le dolía fingir que solo eran amigos. Pero el miedo la mantuvo en silencio. En cambio retrocedió. Voy a preparar la cena. Louis parecía querer decir más, pero soltó a Dion. Esa noche terminaron juntos en el sofá con una película de fondo. Louis se recostó cómodamente contra Dion con la cabeza apoyada en su hombro. «Qué bien», murmuró Louis. Como en los viejos tiempos. Dion tragó saliva con dificultad, incapaz de moverse. El cabello de Louis olía ligeramente a vainilla, su calor se filtraba en la piel de Dion. Sí, susurró Dion, como en los viejos tiempos. Pero no lo era. Ya no. Porque cada segundo que estaban tan cerca el corazón de Dion pedía a gritos más. La semana se alargó en una neblina de noches sin descanso y sonrisas forzadas. Dion intentó reprimir sus sentimientos. Pero Louis lo hizo imposible. Estaba en todas partes. En casa, en el trabajo, en los pensamientos de Dion, incluso cuando no estaba físicamente cerca. Y entonces llegó el viernes. El día había sido largo y estresante, con una reunión crucial con un cliente que se prolongó mucho más allá del horario de oficina. Para cuando Dion y Louis salieron del edificio, el cielo ya se había vuelto gris apagado. Claro que llueve, murmuró Louis mirando las cortinas de agua que caían. Perfecto. Dion se ajustó el bolso. ¿Tienes paraguas? Louis negó con la cabeza y sonrió tímidamente. Vas a salvarme, ¿verdad, de? Dion suspiró, pero sacó el pequeño paraguas negro que siempre llevaba en el bolso. Apenas cabe una persona. Entonces lo compartimos, dijo Louis. Dijo alegremente, como si fuera lo más natural del mundo. Caminaron juntos bajo el paraguas, el hombro de Louis pegado al de Dion, la lluvia salpicando a su alrededor. Esto me resulta familiar, dijo Louis en voz baja. Después de un rato Dion la miró. ¿Qué nos pasa?, murmuró Louis caminando juntos bajo la lluvia. ¿Te acuerdas de la noche en la universidad que nos pilló aquella tormenta después de que cerrara la biblioteca?
A Dion le dio un vuelco el corazón. Recordaba cada detalle. La forma en que Louis se había reído mientras corrían a refugiarse empapados. Las ganas que tenía Dion de besarla con tantas ganas que se mareó. Lo recuerdo, dijo Dion en voz baja. Louis le sonrió y por un instante Dion olvidó cómo respirar. Llegaron al apartamento justo cuando la lluvia se convertía en llovizna. Louis se sacudió el agua del pelo al entrar riendo suavemente. Dios mío, me estoy congelando, dijo quitándose la chaqueta mojada. Dúchate primero. Vete tú, dijo Dion rápidamente, necesitando distancia. Pero cuando Louis entró al baño y el sonido del agua corriendo llenó el apartamento, Dion se dio cuenta de que el silencio que quedaba era igual de insoportable. Más tarde, después de cenar, Louis se apareció en la sala con una de las camisas extra grandes de Dion como pijama improvisado. Tenía el pelo húmedo, la piel suave y radiante por la ducha. Tu camisa es más cómoda que la mía, dijo con naturalidad acurrucándose junto a Dion en el sofá. ¿No te importa?, preguntó. La voz de Dion salió más tensa de lo que pretendía. No está bien. Louis se sonrió apoyando la cabeza en el hombro de Dion mientras se acomodaban en un silencio confortable. El zumbido del televisor llenaba la habitación. Debería haber sido relajante. No lo era. Cada roce del cabello de Louis contra su mejilla, cada movimiento de su cálido peso a su lado le recordaba cuánto deseaba Dion más. La voz de Louis era ahora tranquila, más suave que la del televisor de fondo. Dion giró la cabeza y Louis estaba demasiado cerca. Me alegro mucho de haber vuelto, susurró Louis. A Dion se le secó la garganta. Yo también. Los ojos de Louis se posaron en sus labios por un instante antes de volver a su mirada. El mundo se redujo al espacio entre ellos al sonido de sus respiraciones fundiéndose. Dion sintió el corazón latirle con fuerza en el pecho, cada nervio gritándole que acortara la distancia. Ni siquiera se dio cuenta de que se estaba inclinando hasta que los labios de Louis estuvieron a un suspiro de distancia y entonces Louis se apartó. Buenas noches, dijo en voz baja levantándose del sofá. Dion se quedó paralizado con el recuerdo de lo que casi sucedió flotando en el aire. Buenas noches, susurró, pero Louis ya se había ido refugiándose en la habitación. Esa noche Dion permaneció despierta mucho después de que la respiración de Louis se hubiera estabilizado. Casi la había besado. Casi. Y por primera vez Dion empezó a preguntarse si Louis habría deseado que lo hiciera. Pero el miedo a arruinarlo todo la mantuvo en silencio. Los días posteriores a ese casi beso fueron insoportables. Dion no podía dejar de revivirlo en su cabeza. La forma en que Louis se había inclinado, como sus respiraciones se habían mezclado, lo cerca que habían estado antes de que Louis se apartara. ¿Se imaginó el destello de vacilación en los ojos de Louis? ¿O solo estaba viendo lo que quería ver? Dion intentó actuar con normalidad, pero se encontró retirándose. Era más seguro mantener la distancia que arriesgarse a volver a resbalar. Louis se dio cuenta de inmediato. Has estado rara últimamente. Louis dijo una noche mientras entraban juntas a la oficina. ¿Pasa algo? Dion negó con la cabeza demasiado rápido. No, solo estaba ocupada. Louis la miró escéptica, pero no insistió más. En cambio le mostró una de sus sonrisas fáciles. Vale, pero más te vale que no me evites. Me dolería. El corazón de Dion se encogió ante el dejo burlón en la voz de Louis. No lo estoy, mintió. Pero lo estaba. Esa tarde la empresa organizó una reunión de networking en el salón principal. Se suponía que sería informal, una oportunidad para que los empleados se relacionaran con clientes y socios potenciales. Pero para Dion fue como una prueba de autocontrol. Louis estaba radiante con una blusa verde oscuro que le hacía brillar los ojos. Se movía con naturalidad entre la multitud, riendo, estrechando manos y encantando a todos con quienes hablaba. Dion rondaba cerca del fondo con una copa de vino, intentando no mirarla. Intentando y fallando. Louis, eres increíble, dijo uno de los gerentes junior al pasar Dion. Era un hombre atractivo con el pelo perfectamente peinado y una sonrisa segura. Isen. Gracias, Isen, dijo Louis con cariño. Pero tuve mucha ayuda. Dion ha sido mi apoyo desde que regresé. Isen miró a su alrededor y vio a Dion. Ah, ahí estás. Estábamos hablando de ti. Sí que sabes elegir a tus amigos, Louis. Dion forzó una sonrisa educada. Gracias. Isen se acercó un poco más a Louis. Deberíamos cenar todos juntos algún día. Solo los tres. O quizás solo tú y yo.
Dion sintió una opresión en el pecho. Louis dudó claramente sorprendido. Ya veremos. Dijo Dion bruscamente antes de que Louise pudiera responder. Tanto Isen como Louis se volvieron hacia ella sorprendidos. Dion empezó Louise. Pero Dion ya se alejaba con el pulso latiéndole con fuerza en los oídos. Louis la encontró más tarde en el pasillo lejos de la multitud. ¿Qué fue eso?, preguntó Louis frunciendo el ceño. Dion mantuvo la mirada fija en el suelo. ¿Qué fue qué? Interrumpiste a Isen como si hubiera dicho algo ofensivo. Solo me preguntaba si quería cenar. Estaba coqueteando contigo, dijo Dion sin poder contenerse. Louis parpadeó. Así que eso no es un delito. Las manos de Dion se cerraron en puños a sus costados. Es que, no pensé que te interesaría. Louis se acercó, su expresión se suavizó. ¿De estás celosa? Dion contuvo la respiración. Louis ladeó la cabeza observándola. ¿Lo eres, verdad? Por eso has estado tan distante últimamente. No lo soy, empezó Dion. Pero la negación se le apagó en la garganta cuando Louis extendió la mano y le tocó el brazo. Dijo Louis con dulzura. Si algo va mal necesito que me lo digas. Dion temblaba por el esfuerzo de contenerse. Quería contárselo todo, confesar que ver a Louis con otra persona la hacía sentir destrozada. Pero no podía. En cambio retrocedió un paso poniendo distancia entre ellos. Estoy bien, solo cansada. Louis parecía dolida pero asintió lentamente. Vale, pero no puedes seguir ignorándome así. Eres mi mejor amiga. No quiero perderte. A Dion se le partió un poco el corazón al oír las palabras, mejor amiga. Eso era todo lo que ella significaba para Louis. Eso era todo lo que podría ser. Esa noche Dion permaneció despierta mucho después de que Louise se hubiera dormido a su lado. Estaba perdiendo el control. Y cada momento que pasaban juntos era un recordatorio de lo que no podía tener. Cada sonrisa, cada risa, cada caricia era como una cuchilla en su pecho. No podía seguir así. Pero no sabía cómo parar. La tormenta llevaba días formándose dentro de Dion, dentro de la empresa, dentro de los frágiles muros de su autocontrol. El proyecto de Louis estaba en una etapa crítica. La presentación final con su cliente principal estaba a solo una semana. La presión era inmensa y Louis había estado trabajando hasta tarde todas las noches. Dion se quedó a su lado porque eso era lo que hacía. Era el ancla de Louis incluso cuando la destrozaba. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche el corazón de Dion estaba a punto de estallar. Ya no sé qué hacer, dijo Louis en voz baja, inclinado sobre su portátil en la mesa del comedor. Las necesidades del cliente cambian constantemente y si no podemos adaptarnos a tiempo. Dion le puso una mano firme en el hombro. Lo resolveremos. No estás sola, Lou. Louis la miró entonces con los ojos cansados y vulnerables de una manera que Dion rara vez veía. Has sido increíble durante todo esto. No sé qué haría sin ti. El pecho de Dion dolía. Estarías bien. Siempre lo estás. No, dijo Louis con firmeza, sosteniendo la mirada de Dion. No lo haría. Tú. Eres diferente, me hace sentir que no llevo esto sola. Dion no supo cómo responder. Sentía un nudo en la garganta, sus emociones se enredaban. Louis sonrió levemente. ¿Puedes quedarte despierta conmigo esta noche hasta que termine esta sección? Dion asintió porque haría cualquier cosa que Louis le pidiera. Pasaron las horas. El apartamento estaba en silencio salvo por el chasquido del teclado de Louis y el ocasional crujido del papel mientras Dion revisaba documentos. Pero cuando el reloj dio las 2 de la mañana, Louis finalmente apartó su portátil y se hundió en su silla. Ya no puedo más, susurró. He terminado por esta noche. Dion se levantó y la ayudó a levantarse, guiándola con cuidado hasta el sofá. Louis se desplomó en él, apoyándose pesadamente contra Dion como si finalmente se le hubieran agotado las fuerzas. La voz de Louis era suave, casi infantil. ¿Puedo quedarme aquí un rato? Así como así. Dion contuvo la respiración. Por supuesto. Louis se acurrucó más cerca con la cabeza apoyada en el hombro de Dion, su mano rozando su pecho. Y eso fue todo el punto de quiebre. El corazón de Dion latía violentamente, su cuerpo temblaba bajo el peso del tacto de Louis. Durante años había enterrado sus sentimientos, los había encerrado, se había convencido de que Louis nunca podría desearla de la misma manera.
Pero ahora Lucy estaba aquí cálida y suave y tan cerca que Dion podía sentir su aliento contra su cuello. No pensó, no planeó. Simplemente giró la cabeza y la besó. Fue suave y fugaz un roce de labios que robó el aire de los pulmones de Dion. Lucy se congeló con la respiración entrecortada. Y de repente la mente de Dion volvió a la realidad. ¿Qué había hecho? Se apartó al instante inundada por el horror. Lo siento. No quise decir. Los ojos abiertos de Louis se encontraron con los de ella buscando, cuestionando. Dion se puso de pie tambaleándose. No debería haberlo hecho. Lo siento, susurró de nuevo con la voz quebrada. Se dio la vuelta y huyó a su habitación antes de que Lucy pudiera decir nada. Dion cerró la puerta y se desplomó contra ella con el corazón latiendo violentamente. Lo había arruinado todo. Lucy debía odiarla ahora. Las lágrimas escocieron los ojos de Dion, pero las contuvo. No lloraría. No merecía llorar. Todo lo que podía hacer era esperar a que Lucy le dijera que se había acabado, que su amistad se había acabado, que lo frágil que habían compartido finalmente se había hecho añicos. En la sala de estar, Lucy estaba sentada inmóvil en el sofá con los dedos rozando sus labios donde Dion la había besado. Su corazón también latía con fuerza. La mañana siguiente fue sofocante. Dion apenas durmió dando vueltas en la cama toda la noche mientras la culpa y el pánico la carcomían. Se levantó antes del amanecer, se duchó en silencio e intentó escabullirse del apartamento antes de que Lucy despertara. Pero Louis ya la esperaba en la cocina. Estaba de pie junto a la encimera con una de las camisas extra grandes de Dion, los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Dijo en voz baja. Dion se quedó paralizada con el bolso colgado al hombro. Louis me iba a trabajar. Siéntate. Dion dudó. Por favor, añadió Louis. Las piernas de Dion se sentían como plomo cuando dejó su bolso a un lado y se hundió en la silla más cercana. Tenía las palmas resbaladizas de sudor y el corazón le latía con fuerza. Louis se sentó frente a ella cruzando las manos sobre la mesa. Guardó silencio un largo rato y Dion deseó que la tierra se abriera y se tragara su agujero. Finalmente Louis habló. Me besaste anoche. Dion se estremeció al oír esas palabras. Lo siento. Fue un error. Louis frunció el ceño. ¿Un error? Dion asintió rápidamente apretando las manos. No estaba pensando. No era mi intención. Para. Louis la interrumpió con suavidad pero firmeza. Necesito que seas sincera conmigo. ¿Por qué me besaste? A Dion se le secó la garganta. No puedo. Si puedes, dijo Louis en voz baja. Por favor, no me vuelvas a dejar fuera. El pecho de Dion se oprimió dolorosamente. Quería correr para escapar de esta conversación, pero no tenía dónde esconderse. Respiró entrecortadamente. Yo. Te besé porque se le quebró la voz. Porque he estado enamorado de ti durante muchísimo tiempo. Louis abrió mucho los ojos. Dion insistió antes de que ella perdiera el valor. Desde la universidad, quizá incluso antes. Intenté ocultarlo. De verdad. Pero luego te fuiste y cuando volviste todo volvió de golpe y no pude detenerlo. Sus manos temblaban, su vista se nublaba por las lágrimas. Se negaba a soltarlas. Solía besarte cuando dormías, confesó Dion en un susurro entrecortado. Porque era la única manera en que podía permitirme tenerte aunque fuera por un segundo. Sé que está mal y lo siento, Lou. Lo siento mucho. Entiendo si me odias. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dion miró fijamente la mesa, incapaz de sostener la mirada de Louis, preparándose para el rechazo que sabía que se avecinaba, pero en cambio sintió una mano deslizarse sobre la suya. Susurró Louis con voz temblorosa. Dion levantó la cabeza de golpe, conmocionada. Los ojos de Louis estaban vidriosos por las lágrimas contenidas, pero no había ira en ellos. No te odio, dijo Louis en voz baja. Nunca podría odiarte. La respiración de Dion se entrecortó, pero siento lo mismo. Las palabras no se registraron al principio. ¿Qué? Los labios de Louis se curvaron en la sonrisa más débil y vulnerable que Dion había visto jamás. Yo también he estado enamorado de ti durante años. Es solo que no sabía cómo decirlo. Tenía miedo de perderte. Dion parpadeó atónito. ¿Me amas? Louis asintió apretando las manos de Dion.
Sí te amo. Las lágrimas finalmente corrieron por las mejillas de Dion. Había soñado con este momento durante tanto tiempo, pero ahora que era real se sentía demasiado frágil para ser verdad. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró. Porque pensé que no sentías lo mismo. Louis admitió. Siempre fuiste tan tranquilo, tan intocable. Pensé que solo era tu mejor amigo. Dion dejó escapar un tembloroso riete. Eres todo para mí, Lou. Siempre lo has sido. Louis extendió la mano y secó suavemente las lágrimas del rostro de Dion. Entonces dejemos de tener miedo. Esta vez cuando sus labios se encontraron no fue vacilante ni accidental. Fue deliberado y lleno de todo lo que ambos habían estado reprimiendo durante años. Las manos de Louis acunaron el rostro de Dion acercándola más mientras Dion rodeaba la cintura de Louis con sus brazos como si temiera soltarlo. El beso fue suave y prolongado, una promesa del amor que finalmente se habían permitido admitir. Cuando finalmente se separaron, Louis apoyó la frente en Dion sonriendo a través de sus propias lágrimas. Susurró. ¿De verdad vamos a hacer esto, verdad? Dion asintió con el corazón tan lleno que sentía que iba a estallar. Sí, vamos a hacerlo. Pero mientras se abrazaban, Dion no pudo evitar sentir una punzada de preocupación. El padre de Louis aún no lo sabía. Su relación era nueva, frágil y sin probar. Y el proyecto de Louis, el que, decidir su futuro, aún pendía de un hilo. Dion sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Pero por primera vez sintió esperanza. La mañana después de su confesión se sintió diferente. El mundo no había cambiado. La ciudad seguía bulliendo afuera. El reloj seguía marcando suavemente en la pared. Pero para Dion todo se sentía más brillante. Se despertó y encontró a Louis acurrucado a su lado, su suave respiración haciéndole cosquillas en el cuello. Por un momento Dion se quedó mirando con el corazón henchido de incredulidad y alegría. El cabello de Louis era un halo desordenado, sus labios estaban ligeramente separados y su mano descansaba ligeramente sobre la camisa de Dion como si hubiera reclamado ese espacio durante la noche. Becky Dion quería quedarse así para siempre. Pero Louis se movió, sus pestañas se abrieron. Parpadeó hacia Dion adormilada antes de que una sonrisa curvara sus labios. Buenos días, murmuró Louis con la voz ronca por el sueño. Dion sintió que se le calentaba la cara. Buenos días. Louis se acercó más presionando su mejilla contra el hombro de Dion. ¿Lo hicimos, en serio? Sí, susurró Dion apartando un mechón de pelo de la cara de Louis. Lo hicimos. Louis levantó la cabeza, sus miradas se encontraron y una suave sonrisa floreció en sus labios. Bien, porque tenía miedo de haberlo soñado. El corazón de Dion dio un vuelco. Yo también. Louis se inclinó y la besó, un beso lento y lánguido que dejó a Dion sin aliento. Era real. Apenas se habían separado cuando Louis gimió mirando el reloj. Vamos a llegar tarde al trabajo. Dion hizo una mueca. No me importa. Louis rió rozando su nariz con la de Dion. Tenemos que hacerlo, no puedo decirle a mi papá que llegamos tarde porque nos estábamos besando. Dion se sonrojó. Cierto. Louis salió de la cama a regañadientes tirando de una de las camisetas de Dion mientras se dirigía al baño. Pero no creo que esto haya terminado, gritó por encima del hombro con un toque juguetón en su voz. Dion la vio irse. Tenía el corazón tan lleno que pensó que iba a estallar. En el trabajo todo parecía casi surrealista. No podían transmitir su relación a la oficina, pero cada mirada compartida, cada roce fugaz al cruzarse en el pasillo se sentía electrizante. Durante un descanso, Louis rozó sus dedos con los de Dion al entregarle un expediente. Fue algo tan pequeño, pero todo el cuerpo de Dion reaccionó como si Louis la hubiera besado delante de todos. Karen, una de las colegas de Dion, entrecerró los ojos mientras observaba el intercambio. Ustedes dos parecen cercanos. Dion forzó una expresión neutral. Siempre hemos sido cercanos. La mirada de Karen era escéptica. Más cercanos de lo habitual, tal vez. Dion no respondió, temiendo que su rostro lo delatara todo. Esa noche, después de un día agotador, por fin volvieron a tener el apartamento para ellos solos. Louis dejó caer su bolso al suelo y se dejó caer en el sofá con un suspiro dramático. Juro que si una persona más me pregunta sobre el proyecto voy a perder la cabeza. Dion se sentó a su lado. Ella frotándole suavemente el hombro. Lo estás haciendo de maravilla, Lou. Ya casi llegamos. Louis ladeó la cabeza para mirarla, su expresión se suavizó.
No sé qué haría sin ti. Estarías bien, dijo Dion automáticamente. No, dijo Louis con firmeza, incorporándose y tomando las manos de Dion entre las suyas. Lo digo en serio, me mantienes con los pies en la tierra. Me haces sentir que realmente puedo hacerlo. Dion sintió un nudo en la garganta. Siempre estaré aquí para ti, Lou. Louis se inclinó y la besó suavemente, pero el beso se profundizó rápidamente. Los dedos de Louis se deslizaron por el cabello de Dion mientras ella se acercaba más. Dion jadeó suavemente sus manos agarrando la cintura de Louis. Lou, murmuró Dion contra sus labios. SHH, susurró Louis atrayéndola a su regazo. Déjame amarte. De la respiración de Dion se entrecortó. Se besaron durante lo que parecieron horas, lentos y sin prisas, explorando la novedad de lo que ahora tenían. Cada roce de los labios de Louis, cada suave suspiro le hacía escalofríos por la espalda. Cuando finalmente se separaron ambos sin aliento, Louis apoyó su frente contra la de Dion. Quiero esto, susurró Louis. Nos quiero a nosotros. Dion asintió con el pecho dolorido por lo mucho que la amaba. Yo también. Pero al mirar a Louis a los ojos, un destello de preocupación afloró. ¿Y tu papá?, preguntó Dion en voz baja. La sonrisa de Louis se desvaneció. No tiene por qué saberlo. Todavía no. Primero tengo que terminar el proyecto. Ya lo averiguaremos. Dion quiso protestar, pero Louis la besó de nuevo, acallando sus miedos. Por ahora se tenían el uno al otro. Las siguientes semanas fueron como un sueño del que Dion temía despertar. Ella y Louis habían encontrado un ritmo, uno dolorosamente íntimo pero velado por el mundo. En el trabajo mantenían la fachada de ser solo mejores amigos profesionales informales sin pasar demasiado tiempo juntos. Pero en casa era diferente. Un viernes por la noche, Louis agarró la muñeca de Dion cuando ella pasó y la llevó al dormitorio, cerrando la puerta tras ellos con una sonrisa pícara. Lo empezó Dion. Pero Louis le puso un dedo en los labios. SHH, te has esforzado demasiado, susurró Louis. Te mereces un descanso. Nos merecemos un descanso. Dion apenas tuvo tiempo de responder antes de que Louis la besara. Suave al principio, luego con un ansia que dejó a Dion sin aliento. Las manos de Louis rodearon la cintura de Dion atrayéndola hacia sí. Su calor y presencia abrumaban cada pensamiento en su cabeza. Cuando Louis finalmente se apartó, sus labios brillaron su sonrisa provocativa. ¿Aún crees que no puedo distraerte?, la voz de Dion temblaba. Eres demasiado bueno en eso. Bien, susurró Louis con las manos aún enredadas en el cabello de Dion. Porque no me canso de ti, Pero el secretismo pesaba sobre Dion. Una noche, mientras estaban acurrucados en el sofá viendo una película, Dion soltó: odio que tengamos que ocultar esto. La sonrisa de Louis se desvaneció. Sé que tu padre se va a enterar tarde o temprano, dijo Dion en voz baja. ¿Y si no lo aprueba? Louis guardó silencio un momento mientras sus dedos trazaban patrones ociosos en el brazo de Dion. Probablemente no, pero no me importa, no puedo seguir viviendo para su aprobación. Te deseo. Eso es lo que importa. El corazón de Dion se dolía con la intensidad con la que la amaba. Yo también te deseo. Siempre. Louis la besó entonces, lento y dulce, como para prometerle que hablaba en serio. En el trabajo la presión del proyecto aumentaba. Faltaban días para la presentación final y Louis estaba visiblemente agotada. Una noche Dion la encontró en la oficina mucho después de que todos se hubieran ido, sentada sola en la sala de conferencias tenuemente iluminada. Lou, dijo Dion en voz baja entrando. Louis levantó la vista con los ojos enrojecidos. No sé si puedo con esto. ¿Y si me equivoco? ¿Y si al cliente no le gusta la propuesta? Dion cruzó la habitación, se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. No lo harás. Eres brillante, Lou. Has trabajado muy duro y has construido algo increíble. Lo verán. Louis tembló. Tengo miedo. Dion le tomó la cara con suavidad. Estaré contigo todo el tiempo. No estás sola. Louis se inclinó hacia su tacto con lágrimas deslizándose por sus mejillas. ¿Qué hice para merecerte? Dion sonrió suavemente. Eras tú, eso es todo. Louis la besó entonces, un beso que era desesperado y agradecido a la vez. El fin de semana antes de la presentación, Louis insistió en salir con Dion. Solo nosotros. Nada de portátiles, nada de charlas de empresa. Quiero una cita de verdad, dijo Louis con firmeza.
Terminaron en un tranquilo restaurante en la azotea con vistas a la ciudad. Lucia llevaba un vestido beige suave que dejó a Dion sin aliento. Aunque Dion había cambiado sus blazers habituales por una sencilla camisa abotonada y pantalones, la noche era perfecta. El cálido resplandor de las luces de cadena, el tenue zumbido de la comodidad de tener la mano de Lois en la suya debajo de la mesa. No recuerdo la última vez que me sentí tan feliz, admitió Louis mientras compartían el postre. Dion sonrió. Yo tampoco. Louis se inclinó más cerca con ojos suaves. No me importa lo que pase con el proyecto ni con mi papá. Mientras te tenga estaré bien. El pecho de Dion se encogió de emoción. Quería decir, te quiero. Las palabras le pesaban en la lengua, pero no quería arruinar el momento. En cambio, apretó la mano de Louis y le besó los nudillos con ternura. Pero incluso mientras su relación florecía en secreto, la realidad de la familia de Louis se cernía sobre ella. Una noche Louis regresó de una llamada con su padre pálido y zen. «Viene a la presentación», dijo Louis en voz baja. A Dion se le encogió el estómago. Louis la miró a los ojos con un destello de preocupación en sus ojos. «Esperará que sea perfecta y si se entera de lo nuestro», le tomó la mano. «No lo hará. Nos centraremos primero en el proyecto Lou. Paso a paso». Louis asintió, pero Dion pudo ver la tensión en sus hombros. La noche anterior a la presentación, Dion y Louis estaban en la cama abrazados. La otra en la oscuridad. Susurró Louis con su aliento cálido contra el cuello de Dion. «Gracias por ser mi ancla. No sé cómo habría sobrevivido estas últimas semanas sin ti». Dion la abrazó con más fuerza. «Eres más fuerte de lo que crees, Lou. Lo lograrás mañana». Louise se apartó lo justo para besarla suavemente. «Ya no me preocupa el mañana. Me preocupa nosotras». ¿Y si perdemos esto? Dion le tomó la cara entre las manos con voz firme. «No lo haremos. Pase lo que pase, no me voy a ninguna parte». Los ojos de Louis se llenaron de emoción y volvió a besar a Dion más profundamente, esta vez como para volcar todos sus miedos y esperanzas en ese momento. La mañana de la presentación amaneció clara y brillante, de esos días que casi parecían una burla en su perfección. Dion apenas había dormido. Louis lo sabía, tampoco había dormido mucho. Mientras se vestían para el día, una silenciosa tensión reinaba en el apartamento. Louis estaba de pie frente al espejo con una chaqueta azul marino y pantalones, ajustándose meticulosamente la solapa. Dion la observaba, deseando desesperadamente aliviar su preocupación. «Lou», dijo Dion en voz baja acercándose. «Te ves perfecta». Louis la miró a los ojos en el espejo con expresión tensa. «Tengo que ser perfecta. Él estará allí». Dion posó sus manos suavemente sobre los hombros de Louis. «Lo harás increíble y yo estaré contigo». Louis se giró, entonces su mirada se suavizó al mirar a Dion. «Eres mi ancla», susurró. Dion sonrió. «Débilmente. Siempre». La sala de conferencias estaba abarrotada cuando llegaron. Ejecutivos, clientes y el padre de Louis, el señor Velasco, estaban sentados al frente, su presencia imponente incluso en silencio. Dion podía sentir el peso de su mirada mientras Louis comenzaba su presentación. «Buenos días», comenzó Louis con voz firme a pesar de los nervios que Dion sabía que le revolvían el estómago. «Gracias por acompañarnos hoy. Estamos aquí para presentar nuestra propuesta de un sistema logístico a medida diseñado para satisfacer las necesidades únicas de su empresa». Dion lo observó con orgullo mientras pasaba las diapositivas, respondiendo preguntas con seguridad y elocuencia. La pasión de Louis era palpable. Hablaba con una convicción que atraía a todos. Pero cuando su padre intervino a mitad de la presentación, la sala se tensó. «Su plan es ambicioso», dijo el señor Velasco con frialdad. «Pero la ambición no basta. ¿Cómo piensa cumplir estas promesas con los recursos actuales de la empresa?» Louis titubeó por una fracción de segundo, pero Dion dio un paso al frente. «Señor Velasco», dijo Dion respetuosamente. «Ya hemos planificado la asignación de recursos. Con una reasignación estratégica y una implementación gradual podemos cumplir todos los hitos sin comprometer las operaciones actuales. Tengo los datos aquí. Si desea revisarlos». Louis la miró agradecida. El señor Velasco observó a Dion un buen rato antes de asentir brevemente. «Continúe». El resto de la presentación transcurrió sin contratiempos. Al final los clientes asentían visiblemente impresionados.
Cuando la sala estalló en aplausos, Louis dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Dion le tocó la mano discretamente. Lo lograste. Los labios de Louis se curvaron en una leve sonrisa. Lo logramos. Pero la expresión del señor Velasco permaneció indescifrable al acercarse a ellos después de la reunión. Bien hecho, dijo secamente. Pero esto es solo el comienzo. Se espera que entregues resultados, Louis. La junta no será indulgente si flaqueas. Louis se enderezó. Lo entiendo, papá. Su mirada se dirigió brevemente a Dion. Y a ti. Gracias por tu apoyo. Espero que estés preparada para la responsabilidad que te has impuesto. Dion asintió cortésmente. Lo estoy, señor. Hizo un último gesto de asentimiento y se alejó dejando tras de sí un escalofrío que recorrió la espalda de Dion. De vuelta en el apartamento esa noche, Louis se desplomó en el sofá con un gemido de agotamiento. Siento que he estado conteniendo la respiración todo el día, admitió cubriéndose la cara con las manos. Dion se sentó a su lado apartándole las manos con cuidado. Estuviste increíble, Lou. Todos lo vieron. Louis se apoyó en su hombro con la voz apagada. Incluso él vaciló. Dion. Creo que estaba orgulloso. Simplemente no sabe cómo demostrarlo. Louis resopló suavemente. Eso es quedarse corto. Se quedaron sentados en silencio un momento antes de que Louis se levantara la cabeza con los ojos brillantes. De susurró. No quiero ocultarnos más. Dion contuvo la respiración. Lo estoy harta de fingir, dijo Louis con fiereza. No me importa lo que pase. Mi padre piensa. Quiero estar contigo al aire libre. Dion se hinchó la cara con el pulgar limpiando la lágrima que resbalaba por la mejilla de Louis. ¿Estás seguro? Las consecuencias podrían ser graves. Estoy seguro, dijo Louis con firmeza. Hemos esperado demasiado para estar juntos. No dejaré que el miedo nos lo quite. Dion la besó entonces lento y tierno con el corazón dolorido de amor. Esa noche su beso se profundizó en algo más, algo desenfrenado. Las manos de Louis recorrieron la espalda de Dion mientras ella la acercaba más. Sus respiraciones se mezclaron al desprenderse de la cuidadosa restricción que los había retenido durante tanto tiempo. De Louis susurró contra sus labios. Te deseo. Las manos de Dion temblaron al trazar la curva de la cintura de Louis. Yo también te deseo, susurró ella. Su mundo se redujo a la calidez de sus cuerpos, la suavidad de la piel contra la piel, los jadeos y murmullos silenciosos que llenaban la habitación. No fue apresurado, no frenético. Era una reivindicación, una promesa de que eran el uno para el otro ahora y siempre. Al terminar yacían enredados entre las sábanas con la cabeza de Louis apoyada en el pecho de Dion, sus corazones latiendo con fuerza. Te amo, susurró Louis. A Dion le picaron los ojos al besar el cabello de Louis. Yo también te amo. A la mañana siguiente Louis miró a Dion con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Se lo vamos a decir a mi papá, dijo. Dion respiró hondo. Bueno, se lo diremos. Porque pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. Dion había pasado por muchos momentos angustiosos en su vida, pero nada comparado con estar de pie en el lujoso vestíbulo de la finca familiar de Louis esperando la llegada del señor Velasco. Podía sentir la mano de Louis temblando en la suya. Respira, susurró Dion suavemente apretándole la mano. Estoy respirando, murmuró Louis aunque su voz tembló. Apenas. Dion sonrió levemente. A pesar de la tensión. Estaremos bien juntos. La mirada de Louis se suavizó al oír la palabra. Juntos, repitió ella. La puerta principal se abrió entonces y el señor Velasco entró flanqueado por la silenciosa presencia del personal de la casa. Su mirada se posó en Louis de inmediato. Estás aquí, dijo con la voz tan aguda y autoritaria como siempre. ¿Qué es tan urgente que insististe en verme hoy? Louis enderezó los hombros. Papá, tenemos que hablar de mí. De Dion. La mirada del señor Velasco se posó brevemente en Dion y su expresión se enfrió aún más. Muy bien. Hablemos. Se sentaron en la gran sala de estar, el pesado silencio oprimiendo los hombros de Dion. El señor Velasco juntó los dedos. Supongo que no se trata del proyecto que debo añadir, la junta ha elogiado, pero espero resultados continuos. No se trata del proyecto, dijo Louis con firmeza. ¿Entonces qué es? Louis respiró hondo y apretó la mano de Dion. Papá, Dion y yo estamos juntos. Estamos en una relación.
El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión del señor Velasco no cambió al principio, pero Dion notó la tensión en su mandíbula. Una relación, repitió lentamente como romántica. Sí, dijo Louis sin dudar. La amo y ella me ama. El corazón de Dion se aceleró, pero se obligó a mirar al señor Velasco a los ojos. Es cierto, señor. El señor Velasco se levantó bruscamente con voz fría. Esto es inaceptable. Louis se puso de pie de golpe. ¿Por qué? ¿Porque no sigo tu plan para mi vida? Porque estás desperdiciando tu futuro por esto, espetó señalando entre ellos. Esto no es desperdiciar nada. La voz de Louis temblaba de emoción. He hecho todo lo que me has pedido. Me he esforzado hasta el cansancio intentando demostrar que soy digno de esta compañía, de tu respeto. Pero no renunciaré a la persona que amo solo para que estés cómodo. La mirada del señor Velasco se dirigió a Dion. ¿Y tú? Has estado viviendo en casa de mi hija, trabajando a su lado todo el tiempo, albergando estos sentimientos. ¿Tienes idea de lo inapropiado que es esto? Dion tragó saliva con dificultad. Entiendo por qué está molesto, señor. Pero amo a Louis. Siempre la he amado. Y haré lo que sea necesario para demostrar que soy digno de ella. La voz del señor Velasco era como el hielo. No me convencerás con palabras bonitas. Construí esta empresa desde cero y no voy a ver a mi hija arriesgarlo todo por una distracción. Louis dio un paso adelante con la barbilla levantada desafiante. Ella no es una distracción. Es mi ancla. Es la razón por la que pude tener éxito en ese proyecto del que estás tan orgulloso. Simplemente no puedes verlo porque estás demasiado concentrado en controlar cada aspecto de mi vida. El señor Velasco titubeó por un breve instante y Dion vio un destello en sus ojos. Dolor tal vez o arrepentimiento, pero se fue en un instante. Instantáneamente. Estás cometiendo un error, dijo finalmente. No, dijo Louis en voz baja con voz firme. Por primera vez no lo estoy. La conversación terminó sin solución. El señor Velasco salió de la habitación sin decir una palabra más y Louis se desplomó en el sofá temblando. Dion se arrodilló a su lado y le tomó las manos. ¿Estás bien? Louis soltó una risa temblorosa. La verdad es que no, pero no me arrepiento de decírselo. ¿Y tú? Dijo Dion con firmeza. Louis le tomó la cara entre las manos con los ojos brillantes. Te quiero. De Dion apretó la frente contra la de Louise. Yo también te quiero. Los días siguientes fueron tensos. El señor Velasco no llamó ni la visitó y Louis fingió que no le importaba, pero Dion notó cuánto le pesaba. Una semana después el señor Velasco apareció en O'Hara's Corp sin avisar. Louis estaba en medio de una reunión cuando entró su padre. Toda la sala quedó en silencio. Papá, dijo Louis sobresaltada. Continúe, dijo el señor Velasco secamente tomando asiento. Quiero ver cómo lidera. Louis dudó, pero terminó la reunión con profesionalismo y confianza. Dion estuvo a su lado todo el tiempo brindándole apoyo en silencio. Al terminar la reunión el señor Velasco pidió hablar con ellos en privado. Lo hicieron bien, dijo con brusquedad una vez que la sala estuvo vacía. Louis parpadeó sorprendido. Gracias. El señor Velasco se volvió hacia Dion. ¿Y usted? Es evidente que es competente. La Junta lo respeta. No puedo negar que ha sido bueno para la carrera de Louis. Dion frunció el ceño ligeramente. No es por eso que estoy con ella, señor. Lo sé, dijo el señor Velasco. Su mirada se desvió hacia Louis y su voz se suavizó casi imperceptiblemente. Siempre he querido lo mejor para ti, Louis. Puede que no esté de acuerdo con tus decisiones, pero si esto es lo que te hace feliz, no me interpondré en tu camino. Louis abrió mucho los ojos. Papá. Se aclaró la garganta incómodo. No dejes que eso te distraiga de tus responsabilidades y trátate con respeto. Dion y Louis asintieron casi sin poder creer lo que oían. Bien, dijo el señor Velasco con energía. Ahora tengo trabajo que hacer. Se fue tan bruscamente como llegó, pero la pequeña sonrisa que Louis le dedicó a Dion después le dijo todo lo que necesitaba saber. Esa noche Louis le propuso matrimonio. Estaban en la azotea de su edificio con las luces de la ciudad brillando a su alrededor. Louis se arrodilló frente a Dion sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. Dijo con voz temblorosa. Te he amado por tanto tiempo.
Has sido mi mejor amigo, mi ancla, mi corazón. ¿Te casarías conmigo? Dion sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras asentía. Sí, 1000 veces sí. Louis le puso el anillo en el dedo y Dion la atrajo hacia sí para besarla. La ciudad giraba a su alrededor. Ya no se escondían. Ya no tenían miedo. Por primera vez su futuro se sentía completamente abierto. Dion se miró fijamente en el espejo de cuerpo entero sin apenas reconocer a la mujer que la miraba. Llevaba un fluido vestido color marfil con delicado encaje que trazaba las mangas, su cabello recogido en suaves ondas que enmarcaban su rostro. El vestido se ajustaba suavemente a su figura antes de extenderse en la parte inferior. Un equilibrio perfecto entre elegancia y sencillez. Pareces una diosa, dijo Karen desde atrás sonriendo mientras ajustaba el velo de Dion. Dion se sonrojó mirando nerviosamente su reflejo de nuevo. ¿Crees que le gustará a Louis? Karen dejó escapar un jadeo fingido. Va a perder la cabeza. Dion, has estado radiante toda la mañana. Es como si el sol hubiera bajado para bendecir esta boda. Dion negó con la cabeza, pero no pudo evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. No podía creer que el día finalmente hubiera llegado. La ceremonia se celebró en un exuberante jardín con vista al océano. Filas de sillas blancas estaban llenas de amigos, familiares y colegas con los rostros brillantes de anticipación. Las guirnaldas de luces brillaban bajo el sol del atardecer y una suave brisa impregnaba el aire con el aroma de las rosas. Dion esperaba en el altar con el corazón palpitante, jugueteando con el ramo en sus manos. Y entonces apareció Louis. Llevaba un elegante traje blanco perfectamente entallado con el cabello elegantemente peinado y una sonrisa radiante al caminar por el pasillo. Dion se quedó sin aliento. Era Louis. Su Louis. Nunca se había visto más hermosa. Cuando Louis llegó al altar, tomó las manos de Dion entre las suyas y las apretó suavemente. Hola, susurró Louis con la voz temblorosa de emoción. Dion sonrió entre las lágrimas que se agolpaban en sus ojos. Hola. La voz del oficiante era un zumbido distante mientras Dion miraba a Louis a los ojos, apenas capaz de procesar las palabras. ¿Aceptas, Dion Reyes, a Louis Velasco como tu legítima esposa? Si quiero, susurró Dion con voz firme a pesar de las lágrimas que le corrían por las mejillas. ¿Y tú, Louis Velasco, aceptas a Dion Reyes como tu legítima esposa? La sonrisa de Louis se ensanchó, sus ojos brillaron. Sí quiero. Cuando les dijeron que se besaran, Dion se inclinó hacia adelante con las manos temblorosas mientras acunaba el rostro de Louis. Sus labios se encontraron suavemente al principio, luego se profundizaron cuando la multitud estalló en vítores. En ese momento no existía nada más que ellos dos. Dion se apartó lo suficiente para susurrar contra los labios de Louis. Te amo. Yo también te amo, susurró Louis con la frente apoyada en la de Dion. La recepción fue un torbellino de risas, tintineo de copas y baile bajo las estrellas. El señor Velasco pronunció un discurso breve pero emotivo, sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo. Han demostrado ser capaces no solo en los negocios sino en la vida, dijo con voz ronca pero cálida. Estoy orgulloso de ambos. Los ojos de Louis brillaron al abrazar a su padre y Dion sintió una oleada de gratitud por lo lejos que habían llegado. Karen chocó su copa con fuerza. Ahora bésense de nuevo, esta vez con sentimiento. Louis no necesitó más insistencia. Atrajo a Dion hacia sí y la besó apasionadamente, ganándose un coro de silbidos y aplausos. Más tarde, al terminar la fiesta, Dion y Louis se alejaron de la multitud tomados de la mano. Señora Velasco, dijo Louis en voz baja, saboreando el nombre. Dion sonrió tímidamente. Señora Reyes Velasco, corrigió ella con las mejillas calientes. Louis la besó en la sien. Eso suena aún mejor. Los días posteriores a la boda fueron una neblina de felicidad. Dion y Louis escaparon a una tranquila villa en una pequeña isla lejos de la ciudad donde el tiempo parecía detenerse. La villa estaba encaramada en un acantilado con vistas al océano. Los ventanales del suelo al techo se abrían a una impresionante vista de aguas turquesas y el suave sonido de las olas llenaba el aire por la noche. Esto es perfecto, susurró Luisio una mañana desde el balcón mientras la brisa jugueteaba con el dobladillo de su bata. Dion se acercó por detrás rodeándola con los brazos y apoyando la barbilla en el hombro de Louis. Eres perfecto. Louis sonrió recostándose contra ella. Estás aprendiendo a hablar dulcemente. No es hablar dulcemente si es verdad, murmuró Dion dándole un beso en el cuello a Louis.
Sus días estaban llenos de mañanas tranquilas enredados en las sábanas, largos paseos por la playa y cenas a la luz de las velas bajo las estrellas. Pero había una alegría más profunda en los momentos de tranquilidad. La forma en que Louis reía cuando a Dion se le metía arena entre los dedos de los pies. La forma en que Dion trenzaba el pelo de Louis después de nadar. La forma en que yacían juntos por la noche susurrando sobre su futuro. Una noche, mientras observaban el reflejo de la luna sobre las olas, Louisie se volvió hacia Dion con expresión seria. He estado pensando. El corazón de Dion dio un vuelco. ¿Sobre qué? Sobre formar una familia, dijo Louisie en voz baja. Sé que es pronto, pero quiero que tengamos hijos. Quiero construir un hogar contigo. La mirada de Dion se suavizó. Yo también quiero eso más que nada. Las manos de Louis se deslizaron entre las suyas. Luego, cuando volvamos, veamos juntos la FIV. Dion le besó la mano. El proceso no fue fácil. De vuelta en la ciudad comenzaron el viaje de la FIV. Una serie de citas médicas, pruebas y decisiones difíciles. Hubo días de incertidumbre, días en los que el estrés los agobió a ambos. Pero se apoyaron el uno en el otro durante todo. Una noche, después de una cita agotadora, Dion encontró a Louis sentada en el borde de la cama con los hombros hundidos. Lo dijo Dion en voz baja sentándose a su lado. ¿Qué pasa? Tengo miedo, admitió Louis con voz temblorosa. ¿Y si no funciona? ¿Y si no podemos tener hijos? Dion le tomó la mano y la apretó con suavidad. Lo intentaremos de nuevo. Y si sigue sin funcionar, encontraremos otra manera. Porque pase lo que pase, seremos una familia, tú y yo. Los ojos de Louis se llenaron de lágrimas. ¿Cómo estás siempre tan tranquilo? Yo no, admitió Dion con una leve sonrisa. Pero de una cosa estoy seguro. Quiero esta vida contigo, Lou. Con hijos o sin ellos, eso es todo lo que importa. Louis la besó entonces con fiereza, como para grabarle la promesa a fuego en el corazón. Las semanas se convirtieron en meses y entonces una mañana recibió la llamada. Dion estaba en la cocina preparando café cuando Louis contestó. Escuchó en silencio unos segundos, llevándose la mano a la boca. «Lou», preguntó Dion con el corazón latiéndole con fuerza. Louis se giró hacia ella con lágrimas corriendo por sus mejillas. Susurró con la voz quebrada. Estamos embarazados. Dion se quedó paralizado asimilando las palabras lentamente. ¿Dónde? Louis asintió sollozando. Vamos a tener gemelos. Dion cruzó la habitación en 3 zancadas y la abrazó con fuerza. Ambos lloraban y reían a la vez. Gemelos, repitió Dion con la voz entrecortada por la alegría. Vamos a tener gemelos. Louis le tomó la cara entre las manos, sus lágrimas se mezclaron con las de Dion. Vamos a ser mamás. Del embarazo trajo consigo un nuevo ritmo a la vida de Dion y Louis. Louisie estaba radiante, pero el embarazo no fue fácil. Las náuseas matutinas llegaban en oleadas y le dolía la espalda constantemente. Dion se volvió ferozmente protector, asegurándose de que Louis no moviera un dedo más de lo necesario. Douie dijo una noche mientras Dion la mimaba con almohadas y una manta calentita. Estoy embarazada, no soy frágil. Llevas a nuestros gemelos, Lou, respondió Dion ahuecando una almohada detrás de ella. Tienes derecho a que te mimen. Louis sonrió suavemente y se recostó observando a Dion con adoración. ¿Cómo tuve tanta suerte? Dion le dio un beso en la frente. Me pregunto lo mismo todos los días. A medida que la barriga de Louis crecía, también lo hacía su emoción. Pasaron los fines de semana decorando la habitación del bebé. Un lado pintado de un suave azul cielo, el otro de un delicado lavanda. Ropa diminuta llenaba los cajones y Dion pasaba horas armando cunas mientras Louis supervisaba con una sonrisa de satisfacción. Creo que van a estar muy consentidos, dijo Louisie una tarde mientras colocaba un conejito de peluche en un estante. Van a estar muy queridos, corrigió Dion retrocediendo un paso para admirar su trabajo. Louis le tomó la mano entrelazando sus dedos. Tengo muchas ganas de que te conozcan, vas a ser la mejor mamá. El corazón de Dion se llenó de alegría. Ambos lo seremos. Cuando por fin llegaron los gemelos fue en la madrugada de una mañana lluviosa. Dion se sentó junto a Louis en la habitación del hospital, tomándole la mano durante cada contracción, susurrándole palabras de aliento. Louis estaba fuerte y concentrada, pero Dion podía ver el miedo y el agotamiento en sus ojos. Ya casi estás, lo murmuró Dion apartándole el pelo húmedo de la cara. Lo estás haciendo de maravilla.
Y entonces dos pequeños llantos llenaron la habitación. La visión de Dion se nubló por las lágrimas mientras el médico colocaba a sus bebés, una niña y un niño, en sus brazos. Son perfectos, susurró Lucy acunando a la bebé mientras Dion sostenía a su hijo. El corazón de Dion dolía con un amor tan intenso que era casi abrumador. Somos mamás de verdad, susurró dándole un beso en la frente a su hijo. Lucy apoyó la cabeza en el hombro de Dion sonriendo entre lágrimas. Somos una familia. Traer a los gemelos a casa fue caótico y hermoso. Noches de insomnio, cambios de pañales interminables y suaves y pequeños golpes llenaron su apartamento. Dion aprendió a envolverlos como un profesional mientras que Lucy se convirtió en una experta en calmarlos con suaves nanas. Se turnaban para sostener a sus bebés en las horas tranquilas de la noche, maravillándose de las pequeñas vidas que habían traído al mundo. Una noche, mientras Dion mecía a la hija para que se durmiera, Lucy se quedó en la puerta observándola. «Eres increíble», dijo Lucy en voz baja. Dion levantó la vista con una mirada cálida. «Somos increíbles juntos». Lucy cruzó la habitación y la besó con ternura, con cuidado de no despertar al bebé. «Te amo», susurró Lucy contra sus labios. Dion sonrió con el corazón lleno. «Yo también te amo». Años después, sus gemelos Amelia y Lucas crecerían rodeados de amor y risas. Cenas familiares, fiestas de cumpleaños, noches tranquilas acurrucados en el sofá. Dion y Lucy construyeron un hogar lleno de la calidez que siempre habían soñado. Y a pesar de todo, su amor no hizo más que profundizarse. Una noche, mucho después de que los gemelos se hubieran acostado, Lucy y Dion se sentaron juntos en el balcón contemplando las luces de la ciudad centellear en la distancia. ¿Alguna vez piensas en lo lejos que hemos llegado?, preguntó Lucy apoyándose en el hombro de Dion. Todo el tiempo, respondió Dion besándola en la coronilla. Hubo tantos momentos en que pensé que te perdería. Pero lo logramos. Lucy sonrió suavemente. Lo hicimos. Dion la abrazó estrechándola fuerte. Siempre serás mi todo, Lucy. Lucy se giró para besarla, un beso suave y prolongado que contenía toda una vida de amor. Y siempre serás mía, susurró. El sonido de la risa resonó por el patio trasero mientras los gemelos corrían por el césped, sus zapatillas golpeando el suelo. Amelia, Lucas, tengan cuidado, gritó Lucy, aunque no pudo evitar sonreír. Dion rió entre dientes a su lado, apoyado casualmente en la barandilla del porche. Sabes que no van a escuchar, ¿verdad? Lucy puso los ojos en blanco, pero no podía ocultar su cariño mientras veía a sus hijos perseguirse con globos de agua de colores brillantes. Son como tú, dijo Lucy mirando a Dion con fingida acusación. Yo, sonrió Dion. Si son salvajes, definitivamente lo heredaron de ti. Lucy le dio un codazo. Ligeramente. Por favor, tú les enseñaste a trepar al árbol de atrás. Casi me da un infarto la primera vez. Dion rió y rodeó la cintura de su esposa con un brazo, acercándola. Son intrépidos. Menos mal. Lucy apoyó la cabeza en el hombro de Dion, suspirando suavemente. Menos mal. La mayor parte del tiempo dentro de la casa, fotos llenaban las paredes. Recuerdos de años pasados, su boda, los primeros cumpleaños de los gemelos, vacaciones familiares e instantáneas espontáneas de mañanas tranquilas juntos. Había una foto que a Dion le encantaba especialmente. Lucy dormida en el sofá con los gemelos acurrucados a cada lado, sus pequeñas manos aferrándose a su camisa. Era una imagen de todo lo que Dion siempre había deseado. Al atardecer, Lucy llamó a los gemelos a cenar. Los cuatro se reunieron alrededor de la mesa. La sala se llenó de charlas y tintineo de cubiertos. Lucas relató con orgullo su partido de fútbol de ese mismo día mientras Amelia mostraba el brazalete que había hecho en la clase de arte. Dion los observaba con silenciosa admiración. Recordó los días en que había amado a Louis en secreto cuando creía que nunca tendrían un futuro juntos. Y ahora aquí estaban casados, criando dos hermosos hijos, viviendo una vida con la que Dion solo podía soñar en aquel entonces. Después de cenar, cuando los gemelos ya estaban acostados, Dion y Louis se sentaron en el porche envueltos por el aire fresco de la noche. Louis tomó la mano de Dion entrelazando sus dedos. ¿Te das cuenta de que llevamos juntos casi 20 años? Dion sonrió rozando los nudillos de Louis con el pulgar. Parece una eternidad y ayer al mismo tiempo. Louis se volvió hacia ella con ojos dulces. Gracias por amarme todos estos años. Por darme esta vida. A Dion se le hizo un nudo en la garganta. Debería ser yo quien te dé las gracias, Lou. Eres mi hogar. Tú y los gemelos lo sois todo.
Louis la besó suavemente, sus labios permaneciendo en la quietud de la noche. Cuando se separaron de vuelta, Lucia apoyó la frente en la de Dion. Por la eternidad, susurró. Dion sonrió con el corazón lleno. Para siempre, repitió ella. Y juntos observaron las estrellas, felices de amor, sabiendo que habían construido una vida que brillaría para las generaciones venideras.